siembra. ¿Cuánto han podido seguir la ley de la siembra? Amén. Todo lo que sembrare, eso cosecharás. En eso consiste la ley de la siembra. Todo lo que usted siembre, eso va a cosechar. Si usted siembra plátano, no espere recoger manzanas, va a recoger plátanos. Si sembró yuca, lo mismo. Y así sucesivamente. Amén. Y hoy vamos a hablar sobre el tema sembrando familias para el rey. Pues bien, estamos leyendo Josué 24, 14 al 15. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Repítalo conmigo. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ese es el acto que estamos haciendo, una declaración. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Le estoy entregando mi familia a Jehová. Le estoy entregando todo mi futuro a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, que ella haga morada en nuestros corazones. Que ella pueda, Señor, servirnos, Señor, Padre, para plataforma de nuestros pasos a lo largo de nuestro futuro, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendícenos, bendice nuestra familia, nuestro futuro, nuestras generaciones. Señor, te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Pues bien, entendemos nosotros que Dios escogió un pueblo para que su nombre fuera notado a las naciones. ¿Cuál es ese pueblo? El pueblo de Israel, los judíos. Dios dijo que todas las naciones serían benditas en la simiente de Abraham. Y desde Abraham los judíos nacen los hebreos, el pueblo que habita hoy en Israel. Pero ese pueblo que Dios escogió para mostrar su nombre, para mostrar su poder a todas las naciones de la tierra, ha pasado por muchos problemas. Más de 4.000 años de exilio, de opresión, de odio. Esas fotos nos recuerdan cuando los judíos estaban bajo el dominio de Hitler, de la Alemania nazis, alrededor de los 1933 al 1945, final de la Segunda Guerra Mundial. Y este pueblo, desde que salió de Egipto, formaron un pueblo, tuvieron muchísimos problemas con las naciones que los circundaban. Nabucodonosor entró, invadió y dominó con toda la tierra. Los sacó de su tierra, los exilió. Ellos volvieron a la tierra, los romanos los volvieron y los sacaron. Quemaron el templo, quemaron todo. Hitler mató más de 6 millones de judíos. Y hoy todavía podemos sentir el odio que hay hacia esa nación. Pero aprendimos nosotros en el mes de la familia que una nación se compone principalmente de cuál es la célula más pequeña de una nación. Una familia. Amén. Un hombre y una mujer que se unen con un propósito determinado por Dios para reproducirse en otras familias. Y Dios escogió esa nación. Amén. Y una de las cosas por las que esa nación hoy persiste, primero, hay 2 razones. Y es porque Dios se lo prometió, pero porque ellos hacen algo en común todos. O lo que lo hacen, porque hay muchos que se han apartado y muchos no creen en Jesús. Y es que ellos guardan la palabra. Desde muy temprana edad, usted ve a los niños que le enseñan el Talmud, los primeros 5 libros de la ley, y ese niño tiene que saberse eso con mejor que la tabla de matemáticas.
recitado, ellos guardan el sábado, recitado ahí todo el tiempo. Desde muy temprana edad empiezan a trasladar lo que sus antepasados, experiencias que tuvieron con Dios, para que la generación que venga no olvide eso. Amén. Usted ve los niños que tienen un alto conocimiento de lo que Dios ha hecho con ellos. Amén. Pero ¿qué sucede cuando esto no pasa? Josué acababa de conquistar la tierra. Moisés, cuando salieron de Egipto, lo sacó, pero Moisés no llegó a la tierra prometida porque Moisés hizo una ira contra Dios, y bueno, ya usted sabe lo que pasó y Dios no le permitió entrar más. Josué tomó el liderazgo del pueblo y hizo pasar al pueblo al otro lado del Jordán. De aquel lado del río, como dice Josué, estaba Egipto. Estaban los dioses que los judíos estaban adorando en el desierto cuando hicieron ese toro grande. Usted ha visto las películas, cuando Moisés fue al Sinaí y se encontró con Dios, duró 40 días. El pueblo dijo, bueno, Moisés no vuelve más para acá, se vivió con Dios allá y nos dejó aquí nosotros abandonados. Vamos a hacer un Dios nuestro. Hicieron un toro y empezaron a adorar el toro. Y cuando Moisés bajó de allá, ya usted sabe, era un pueblo idólatra hasta cierto punto. Pero dentro de ese pueblo Dios levanta hombres fuertes también, que preservan la palabra. Y uno de ellos era Josué, Caleb. Y este tomó el liderazgo del pueblo de Israel y lo pasó al otro lado. Y cuando terminaron de tomar posesión de su territorio, el territorio que Dios le dio, Josué sabía que había un peligro al cual el pueblo se enfrentaba, y era que se podían olvidar de Dios. Y si eso pasaba, la nación corría peligro. Amén. Y Josué le dice, yo estoy ya para terminar mi liderazgo con ustedes. Estoy viejo ya, avanzado en edad, pero quiero decirle algo. Escoge a quien servís, sea los dioses a quienes sirvieron tus padres de aquel lado del río, o sea el Dios de Israel. Porque yo en mi casa serviremos al Señor. Porque yo en mi casa serviremos al Señor. Nosotros somos responsables de lo que a nuestra familia le pasa. Cabezas del hogar. Es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad testimoniar a nuestra familia, llevarla, garantizar que la palabra de Dios sea recordada de generación en generación. Amén. ¿Qué pasa cuando no preservamos esto? Vamos a ir a Jueces 2, 6 al 10. El siguiente libro. Jueces 2, 6 al 10. Amén. Amén. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerlo. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que le había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras dioses, los otros dioses de los pueblos que les rodeaban, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. La generación de Josué era una generación que sabía de dónde Dios lo había sacado. Pero sucedió que después de Josué había una carencia de liderazgo en el pueblo. Las personas empezaron a olvidarse de trasladar, de transmitir a las generaciones siguientes
lo que Dios había hecho por ellos. ¿Y qué sucede? Que cuando Dios no está en la mente de esa generación, ellos no van a buscar a Jehová, que no conocen. Ellos van a irse tras otros dioses, los dioses de las otras naciones que les rodeaban. Los Baales. El Baal representa todo otro dios que rodea en las tierras extrañas. Todo otro dios que no es el Dios de Israel. Se descuidaron de enseñar los principios a sus hijos. Cuando nosotros nos descuidamos de enseñar los principios a nuestros hijos, ellos van a estar en blanco. ¿Quién va a llenar sus mentes? ¿El sistema? ¿Quién va a garantizar la enseñanza de ellos, los principios que hay en la Biblia? En la escuela, los amigos, la televisión. Usted lo pone delante de la televisión para que no lo moleste y déjame ver que la televisión nos cuide. En lo que yo hago otras cosas y van a ir adquiriendo toda la basura que aparece en la televisión y usted no tiene cuidado de lo que ve. Mucha basura. Y eso va entrando y eso va formándonos y eso va enseñándonos cuáles son los dioses de allá afuera. Israel se olvidó de transmitir. ¿Y qué pasó con la generación? Se levantó una generación que no conocía a Jehová. Se levantó una nación que no conocía a Jehová. Y porque no le conocía fueron a otros dioses. Porque si usted no está con Jehová, usted está con el otro. Aquí no hay un término medio. No, que yo no le hago mal a nadie. No, que yo no mato, robo, le hago mentiras. Pero yo hago lo que yo quiera. A la iglesia, a congregarme, no. Eso es para viejos. Eso es para gente aburrido. Hoy yo me he gozado bastante aquí. Amén. Amén. ¿Usted se ha gozado? Amén. Amén. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. El cristiano se goza porque el gozo nuestro no viene de las cosas de afuera. El gozo nuestro viene del Espíritu Santo, de la satisfacción de estar haciendo la voluntad de Dios y de estar en la voluntad del que le llamó. Porque si el gozo viene de las cosas de afuera, inmediatamente usted le quiten algo de lo de afuera, perdió su carro, perdió su casa, entonces usted va a estar triste. Hay cosas que no duelen, pero usted no permanece en esa tristeza. Usted dice, Jehová proveerá, Jehová es mi Dios. Inmediatamente cuando a usted le pasa algo, se siente triste, vuelve la mente a quien usted tiene en su mente, en su corazón. Si tiene la palabra, vaya a la palabra. Si no tiene nada, se va a frustrar y se va a deprimir. Por eso hay mucha gente que pierde la esperanza y vive deprimido, acostado, no se levanta. Perdió la razón de vivir. Pero cuando hay una razón, cuando hay un Dios que conocemos, que sabemos que es real y que podemos tener una experiencia con Él cuando le amamos y cuando le buscamos de corazón, su vida es diferente. Amén. Gloria a Dios. Esa es la diferencia que hace la palabra cuando nos la enseñan nuestros padres. Cuando desde pequeños venimos aprendiendo y teniendo las experiencias con Dios y viendo lo que aparte más me le pasa con Dios. Amén. Viendo la mano de Dios obrando. Pero cuando fallamos en no transmitir eso, entonces nuestros hijos van a conocer a los dioses extraños. Amén. Y eso pasó con el pueblo de Israel. Se descuidaron y Josué sabía que había una alta probabilidad de que esto pasara, porque Israel ya lo había hecho varias veces. Pero yo y mi casa serviremos. Su casa y la mía servirán a Jehová. Amén. Amén. Servirán a Jehová en el nombre de Jesús. Ahora, ¿cómo podemos nosotros sembrar nuestras familias en el reino? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Qué es lo que la Biblia habla? ¿Cómo podemos nosotros tener una idea de cómo podemos ayudar a nosotros mismos y a nuestros hijos, y a la generación de nuestros hijos, a lograr transmitir los pensamientos de Dios? Deuteronomio 6, 1 al 9. Deuteronomio 6, del 1 al 9. Cuando lo tenga, diga amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién lo puede leer? Amén. Adelante. Esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que lo pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla.
para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tus hijos y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlo por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tu padre. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y esta palabra que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirá a tus hijos, y hablará de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y la atará como una señal en tus manos, y estarán como frontal entre tus ojos, y la escribirá en los dos postes de tu casa y en tu puerta. Amén. Fíjense bien. Fíjense bien. Estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Jehová mandó que los enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra, la cual poseáis vosotros para tomarla. ¿Qué recordamos nosotros que es la tierra? La tierra, la siembra, la semilla, la tierra y el sembrador. No estamos aquí predicando por accidente. Esto tiene una razón de ser, la secuencia de los mensajes. La tierra es donde usted siembra. Amén. La semilla. Y la tierra representa todo lo donde usted tiene influencia. Todo lo que Dios le dio. Su trabajo, su mujer, sus hijos, su casa, su esposo, su vehículo. Todo lo que usted tiene control, que Dios le ha dado para poseerlo, eso es su tierra. Esa es la tierra que Dios te dio para que la poseas. A Israel, la tierra que Dios le dio materialmente fue el pedazo ese que usted ve ahí en el mapa, que está entre el río Mar Muerto y el Mar Mediterráneo. Amén. Eso es Israel. Pero para nosotros la tierra es donde usted tiene influencia, lo que Dios le dio, para que usted lo maneje. Amén. Entonces, dice aquí, enséñalo para que los pongáis por obra en la tierra la cual vosotros poseéis, para que usted haga con esto, con todo, con sus hijos, con sus nietos. Amén. Con los que trabajan, si trabajan para usted alguien. Con todo. Usted lo va a hacer. Amén. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que te mando. Tú, o sea, usted, yo. Sigue diciendo, tu hijo. Mi hijo no. Su nieto, el hijo de su hijo. Mi nieto. Y así el tataranieto. Y siguen, y siguen, y siguen. Usted quizás no podrá, él lo deja ahí hasta el nieto, porque a veces quizás no podemos ver los tataranietos. Hay gente que son dichosos en ver los tataranietos. Amén. Pero asegúrese de que sus hijos y sus nietos sepan que hay un Dios. Amén. Sepan que hay un proveedor. Sepan que hay alguien que diseñó el futuro del mundo. Pero el diablo ha tratado de cambiar y de quitarnos la enseñanza básica que nos enseñan a Dios. Un día que Satanás pueda lograr eso con alguien, lo destruye. Porque nuestra fortaleza depende de Dios. Nuestra fortaleza depende de Dios. O sea, Satanás anda como los rugientes buscando a quién devorar. Y él no le va a salir. ¡Wow! Él no le va a salir así. Ni feo. Hasta elegante a veces es. Porque Cristo es el león de la tribu de Judá. Y Cristo vino como un corderito. Cuando regrese, no va a venir tan manso, va a venir a jugar a las naciones. Y si usted no está listo, no se va a ir con él. Pero yo en mi casa serviremos al Señor. Amén. Yo quiero irme con él. Amén. Amén. Satanás anda como un león, gente, buscando a quien devorar. Pero de la forma que él trabaja es quitándote la palabra, quitándote los principios, para que te olvides de los principios. Y la ignorancia de los principios de Jehová te lleve a adorar a otros dioses. ¿Cuáles son esos dioses? El dinero, los placeres de este mundo, como leímos donde cayó la semilla la semana pasada. Cuando es sembrada la palabra en ti, crece, pero los placeres del mundo hacen que se ahogue tu palabra y
te pierdas. Satanás es bien inteligente y sabe exactamente lo que tiene que hacer. Ahora está en nosotros saber que no podemos despegarnos de esta bendita palabra. Amén. Amén. Entonces, la trasladaremos a nuestros hijos todos los días de nuestras vidas. Por eso Josué le dijo, ya sé que me estoy acercando a mis últimos días, estoy viejo ya. Pero quiero asegurarme de algo, de que le dije que cuidado a quien sirven. Cuidado a quien sirven. Cuidado a quien sirven. Amén. No se olviden de Jehová. Amén. Para que tus días sean prolongados. Para que tus días sean prolongados. ¿Cómo se prolongan tus días? No solamente viviendo tú en la tierra, sino que tu pensamiento, lo que tú enseñaste a tus hijos, viaja con ellos. Toda la eternidad, en los nietos, en los bisnietos, en los tataranietos, lo que tú hiciste hoy, cuando tú cambiaste el futuro de tu familia, si tú no conocías a Dios y tu vida ha sido un desastre, tú le decidiste dar tu vida a Dios y tu vida va a cambiar. Pero eso que tú hiciste hoy, de aceptar al Señor como tu Salvador, no se corte, sino que siga y se proyecte sobre tu descendencia. Cuando Dios le dio el mandato a Adán de que nombrara a todos los animales, ¿usted cree que le puso nombre a todos los animales? No. Todavía aparecen animales hoy que el hombre no lo conocía y le han puesto nombre. Es un mandato que se prolonga hacia toda tu descendencia, hacia toda tu posesión, hacia toda su tierra. Dios no es un Dios limitado, es un Dios que ve el futuro nuestro. Amén. Por eso él dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, cuando hablan con una 4.000 años después de Abraham. Todavía sigue Abraham en la mente de Dios, porque sigue lo que hizo ese hombre un día. Y tus hechos hoy marcarán lo que tú quieres hacer para tu familia, lo que tú quieres para tu familia. Asegúrate de trasladarlo y de proyectarlo. Amén. Amén. Para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por práctica, por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. La tierra donde Dios te ha puesto. Y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios. Pero hay 6 cosas aquí que yo quiero, 7 cosas que quiero que vean. Lo primero es que amarás a Dios sobre todo tu corazón, de todo tu corazón. Versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, amén, de toda tu alma y con toda tu mente. ¿Por qué habla de todo tu corazón? Porque en el corazón es que se guardan nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestras intenciones. De todo tu corazón. Cuando queremos hacer algo, sea bueno o malo, eso se guarda en el corazón primero. Lo que nosotros dejamos que entre en nuestra vida se va guardando en el corazón. No en mente de carne, sino en el corazón espiritual. De todo tu corazón. O sea, que todo tu corazón tiene que hablar de Jehová, tiene que hablar de Dios. De lo que habla tu corazón está lleno, de lo que habla tu boca está lleno tu corazón. Amén. De toda tu alma. De toda tu alma, tu ser pensante. Que tus pensamientos sean de Él. ¿Y cómo nuestros pensamientos son de Él? Cuando su palabra está fresca en nosotros. Amén. Cuando todo lo que vamos a hacer lo miramos por el espejo de ¿le agrada a Dios? ¿No le agrada? ¿Está bien lo que estoy haciendo? Amén. Amén. Y con toda tu fuerza, con todo tu deseo, con la fuerza que tenemos, amar a Dios. Eso es lo primero. Y estas palabras estarán sobre tu, nuevamente, corazón. Y estas palabras estarán sobre tu corazón. Siempre estarán cubriendo tu corazón la palabra. Lo que pasa con nosotros es que hoy sí y mañana no. Hoy estamos fervientes en la iglesia, mañana estoy muy ocupado. Y cuando nosotros cortamos esa intimidad con Dios, nos apagamos. Los judíos han podido permanecer por más de 4.000 años, aún después, miren, en el 1945, cuando se acabó la guerra, la Segunda Guerra Mundial, cuando el ejército estadounidense por fin tomó posesión
de Alemania, y ellos fueron a los campos de concentración, se encontraron con una serie de cosas que eran inimaginables. Tantos muertos, millones de judíos muertos. Pero 3 años después, 1948, 3 años después, inexplicablemente, Dios trae a los judíos a la tierra que le prometió. Amén. 3 años después, ellos vuelven a ser nación. Si algo así pasara en Santo Domingo, yo no creo que volviéramos a ser nación nunca. ¿Cuántos millones de personas son allá? 6, 8, 12. Tres años luego de esa debacle, ellos vuelven a ser nación. ¿Qué mantuvo ese pueblo unido? Y hoy lo podemos ver, la determinación de servirle a Dios, de guardar su palabra y sus estatutos. Amén. Y en 20 años luego, son el ejército más fuerte de toda su área. Amén. Amén. Entonces, estarán estas palabras sobre tu corazón. Vimos ahorita la foto, cómo esos rabinos le enseñan la palabra a esos niños. Número 3. Entonces, lo primero es que nosotros amaremos a Jehová sobre todas las cosas, nuestro corazón sobre toda tu alma y con toda nuestra fuerza. Y estará la palabra sobre nuestro corazón. Número 3. Después que usted ame a Jehová, usted mismo, y lo busque, y su palabra esté en su corazón, entonces usted la repetirás, esta palabra, a tus hijos. La repetirás a tus hijos. La repetirás a tus hijos, no es una repetición. La repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa. No me levanta la mano. ¿Cuánto hacemos esto? La hablaremos en nuestras casas. Cuando andes por el camino, meditando en la palabra del Señor. Eso es ser fanático. No, eso no es ser fanático. Eso es ser sabio. Y eso es lo que Dios te dijo que hiciera, porque en el momento que te despegue de la bendita palabra de Dios, alguien más va a entrar, te lo aseguro. Y va a entrar para destruirte y destruir tu futuro. Cuando andes por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Gracias, Señor, por todo lo que me diste hoy. Dele gracias, Señor, por todo el día. Usted no sabe si se va a levantar al otro día. Pero si se levanta, dígale, gracias, Señor, porque me levanté. Amén. Gracias, Señor, porque puedo ver la luz del nuevo día. Amén. La repetirás a tus hijos. La hablarás en tu casa. Cuando andes en el camino, al acostarte y levantarte. Número 4. La atarás como señal en tu mano. ¿Y qué significa eso? La atarás como señal en tu mano. Que todo lo que tú hagas marque el sello de Dios. Que tus actos, que tus pasos, que todo lo que tú hagas esté marcado por lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén. 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 La atarás como señal a tu mano, pero a veces la Biblia, cuando andamos con ella, la metemos para que no nos digan. Nos da vergüenza andar con la Biblia en la mano. ¿A usted le da vergüenza andar con la Biblia en la mano? No, yo ando con ella, aunque se vea ahí, Santa Biblia. Amén. Para cuando le pregunte, ¿tú eres cristiano? Sí, déjame hablar un poco de la palabra. Pero a veces, y eso le pasa más a los jóvenes, a veces, a los amigos que no le digan nada, porque los jóvenes a veces se ponen en medio, ¿verdad? Como que no les gusta que lo critiquen y que se burlen de ellos. Y el que no conoce a Dios, lo que primero dice, mira, te pedimos tiempo en la iglesia. Y tú tenías eso, muchachos, espera que tú seas bien. Dice la palabra con toda tu fuerza, ya como estamos nosotros, ¿verdad? Ya avanzados en edad, la fuerza se va. Amen al Señor con toda su fuerza. Amén. Y estarán como frontales entre tus ojos. Después que usted la ponga como señal en su mano, estarán como frontales entre sus ojos. Entre los ojos la palabra. Que todo lo que usted ve
acuérdese que tiene que pasar por el filtro de la palabra. Si usted está viendo algo que no va con la palabra, dice, espérate, déjame cambiar la mirada. No me conviene lo que estoy viendo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra es la que nos defiende. La palabra es nuestro escudo. Él es el escudo. Si usted no sabe la palabra, no va a poder defenderse de las acechanzas del enemigo. Número 6. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Amén. Que cuando alguien llega a tu casa, sepa que es una casa donde hay orden de Dios. Amén. Donde nadie puede hacer lo que ellos quieren hacer, sino que hay un orden, que se vea, que no haya que preguntarse si somos cristianos. Somos cristianos. Amén. 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 Número 7, y para esto nos vamos a ver a Proverbios 22, 6. Proverbios 22, 6. Y es el key del asunto. Queremos familias para el reino de Dios. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño en su camino. Instruye en su camino. Cuando ellos están creciendo, están en blanco, su mente está sana, su mente está pura. Y usted tiene la oportunidad de inyectar en ellos, de trasladar, de plasmar sus experiencias con Dios, los principios de Dios, antes que alguien más lo haga. Por eso los judíos, desde temprano, aprovechan y le dan la doctrina para que ellos puedan defenderse cuando grandes. Instruye al niño. A veces es difícil instruir a un adulto. ¿Sabe por qué es difícil instruir a un adulto a veces? Porque usted tiene una serie de conocimientos ya que lo ha adquirido durante toda su vida, los cuales muchos de ellos usted cree fielmente. A mí me quedaron así cuando yo era chiquito. Yo iba a tal iglesia y ahí no me mueve nadie, yo no cambio. No importa si usted le demuestra que están en error. No, porque ahí fue que se quedaron y eso es lo que yo creo. Y a mí me apareció la Virgen y yo la vi. Me apareció esto y yo tuve esto. Y una serie de cosas que le dicen. Y yo no hablo, ni robo, ni hablo de nadie. Y yo no tengo para qué moverme. No tengo para qué creer en Cristo. No tengo para qué arrepentirme. ¿De qué me voy a arrepentir? Porque tienen una serie de conceptos ya que los creen y los viven, que son falsos. Porque la palabra nunca fue fundada. Pero aún todavía hay esperanza. Aún todavía hay esperanza. Porque el Espíritu Santo de Dios, amén, es el que trae convencimiento a nuestras vidas. Amén. Amén. Él es el que limpia. Y por eso a veces Dios tiene que pasarnos por momentos duros, para que entendamos que debemos mirarlo a Él para que nuestra tierra sea sana, para que nuestras familias sean prósperas. Amén. Amén. Para que el diablo no la destruya. Para que usted cumpla el propósito de Dios para con su vida. Amén. ¿Qué tipo de familia queremos ser nosotros? Ser familias del reino, poderosas en la tierra. Amén. Ejemplares. ¿Qué tipo de familia somos? La clave está en creer. En creerlo. Es posible. Es posible. Solo tienes que seguir creyendo. Vamos a estar puestos de pie.